habíamos creado varios ejemplos, habíamos avanzado funciones, habíamos hecho un menú, ya y bueno, habíamos quedado en el tema de probar el ejemplo de cómo activar y desactivar el flash, ¿no? El USB. ¿Cómo les fue? ¿Quiénes lo probaron obviamente que el código que les pasé directamente ya estaba en Ubuntu, había que probarlo en Fedora, ¿no? ¿Cómo les voy a ver? Gloria Velázquez. ¿No hay Gloria Velázquez? ¿No vino? Ingeniero, yo lo probé en Fedora, pero no sé si hice algo mal, pero cuando levantaba la máquina me permitía enchufar un flash o lo que sea, no lo bloqueaba el flash. Pero cuando lo estaba probando no me dio ningún error. No sé por qué será. No, claro, usted mete el flash y tiene que reconocerlo, ¿no? Así como cuando mete una unidad en Windows, aparece la unidad ahí del flash, ¿no? Lo mismo le tiene que aparecer, ¿no? A Pero ver, el ejemplo Andy, el ejemplo que nos pasó no era para bloquear el flash. ¿cómo bloquear el flash? O sea, teníamos que, cuando levantaba la máquina, tenía que estar bloqueado por defecto, ¿no? Y luego teníamos que correr el programa, el código que nos pasó, y nos daba la opción de habilitarlo, deshabilitarlo o salir. Claro, es que es el mismo concepto de bloquear o deshabilitar, digamos, ¿no? Usted le puso bloquear, estamos habilitando, deshabilitando nomás. Ya. Sí, pero antes de habilitarlo de nuevo, intenté enchufar un flash y lo reconoció. ¿Investigó usted la carpeta en Fedora? ¿Cuál era? No, intenté primero con la misma dirección que tenía y no me dio ningún problema. No, yo le estoy preguntando en Fedora. Por eso en Fedora intenté con la misma dirección y no me dio problema. No entiendo, si no le dio problema, entonces ¿cuál es su pregunta? Si le funcionó bien. Que no lo deshabilitó al final. Claro, O sea, era como si... el programa tiene que habilitar y deshabilitar, pues, ¿no? Si no deshabilita, es que lo que dice que no es problema, hay un problema de carpeta. Debe estar ubicado en otro lado la carpeta. Yo le dije, Sí, investiguen, eso de la carpeta creo que es investiguen entonces para porque... Fedora. Pero claro, pues, si le dije investiguen, no le dije hagan lo mismo en Fedora. Vamos a ver qué dice Juan Burgo, ¿cómo le fue? No me funcionó tampoco, ingeniero. No sé por qué. Algo no está trabajando. En Fedora, ¿no? En Fedora. Ya, a ver, vamos a ver. Andy, Michael, Pomier, ¿cómo le fue? Buenas tardes. Yo tampoco no pude ejecutarlo, no pude hacerlo. ¿No pudo o no te dio tiempo? No pude. Y no me ¿Qué dio problema tiempo para investigar, igual no lo he investigado. No investigó nomás, pues no es que no pudo. Sí. Vamos a ver, Alejandra Murillo, ¿cómo le fue? Yo lo probé en Ubuntu, pero me reconocí, o sea, hice todos los pasos normal, pero cuando conectaba el flash y lo desconectaba, Lo de Ubuntu ya sabemos ya que funciona ya bien, ya. No le dije que
Eso En, si no le funciona Ubuntu, ya que no lo supo usar el programa. Estamos preguntando en Fedora. ¿Lo hizo en Fedora? en Fedora, no, lo probé como estaba en el ejemplo, pero no pude encontrar lo del tema del archivo, pero ya lo dijeron en el chat también. Investigué, pero no pude encontrarlo. A ver. Limber Guzmán, a ver, ¿cómo le fue a Limber Guzmán? Sí, ingeniero, lo encontré investigando. Estaba igual probando, así viendo los archivos que habían adentro, encontré la unidad del flash, o bueno, del USB. Estaba en room media, Room media. en Solo ese había directorio. Sí, que aumentar la palabra que cambiar. programa, ¿no? Sí, solo cambiar y funciona. Y sí bloquea no lo sí reconoce la entrada, digamos, pero Cuando para ver lo que hay adentro está restringido. claro, reconoce, aparece la unidad, pero usted da clic en la unidad del flash y no aparece nada, pues, ¿no? Sí, sí. Listo. Eso le costaba a jóvenes. Qué vergüenza, un comandingo no puede investigar. ¿Lo tiene en su máquina ahí, Limber? Sí, sí, ingeniero, lo tengo. Comparte su pantalla, a ver, para todos los que no han hecho, a ver ahí, para todos los que no saben investigar una carpetita, a ver, muéstrelo. Para los que no lo saben hacer, capaz que no pueden hacerlo correr tampoco. Ya, ahorita Compártalo, lo voy a ver. por favor, ya. Ya. Primero el programa ya y después cómo funciona. Ahí. ¿Se ve? ¿No? Creo. Ya Ese es el código. ya solo el room nomás comentó, todo era el mismo código, ¿no? Sí. Directorio room. Ya, sueco usted le cambió, ¿no? Sí, un mensaje para ver qué funciona. Ya. ¿Ahorita está con flash o sin flash? Ahorita puedo hacer la prueba de uno. Ya, espera un ratito, pero ¿lo corrió, lo hizo ejecutable este programa? Sí, está ejecutable. Ya, entonces ponga el flash y reinicie la máquina Ahí. virtual para que veamos que ahí está deshabilitado, ¿no? Sí. O mejor ahorita ahí nomás, te ejecútalo esto ahorita y luego lo vemos lo otro. Ahorita nomás ahí llámelo. ¿Está habilitado o deshabilitado ahorita? Ahorita está deshabilitado porque también teníamos, creo que por defecto tenía que estar, ¿no? Sí, déjelo, métalo al flash y veámoslo que está deshabilitado, ¿ya? Vaya Ya. a su explorador Ya. de carpeta. Bueno, también apareció aquí directo. No me deja igual abrir aquí. Ahí. Ya, listo, ahí está. Y ahora habilite el programa ahora. Ya. Ya ahora vamos a su explorador de carpeta. Ya. Ya ahí está, ¿no? Está Sí. completo. Ya ahora reinicie la máquina. Veamos Ya. que está. Veamos que se va a deshabilitar por sí solo, ¿no? Sí.
Ya, vaya al USB. Entonces, sí, ahí está, ¿no? Está habilitado por defecto, ¿no? Y que entre el programa y habilite, eso ya lo vimos, ¿no? Sí. Ya. Vaya el código fuente, por favor. Fíjense, mire que este programa está funcionando. ¿Será que está funcionando este programa con la cuenta root? No. ¿Por qué? Porque tengo un sudo ahí, ¿no? Que hace que me loguee con cualquier cuenta que sea que no sea superusuario, ¿no? ¿Cómo sería si yo quiero que este programa lo corra y pida la contraseña del superusuario? Porque es más difícil saber la del superusuario que la del que la cuenta de la persona que está usando, ¿no? A ver, quiero que participen los demás jóvenes. Es algo sencillo ahí. ¿Qué dice? A ver, Elvin Ramiro. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. La pregunta era de cómo sería para hacer que sin el sudo, ¿no? Perdón. ¿Ya dio su respuesta? No, ingeniero, mucha bulla están haciendo aquí. Ingeniero, ¿se podría poner una sentencia más antes de su root para que ingrese como administrador primero, antes de que se ejecute la siguiente línea, y eliminando el sudo? Podría ser. O también directamente que este programa solamente lo abran los superusuarios, ¿no? Hay varias Claro, formas. dándoles el A privilegio, ver, sí. vamos a preguntar a otro, a ver que está ahí con ganas de hablar. Ricardo Vargas, a ver, el que llegó tempranito. ¿Qué dice? Jóvenes, parece se conectan por conectar, ¿no? Aparte que llegó tarde. ¿Cómo es eso? Y no importa que entren a la reunión, pues. ¿Y cómo para el examen dio? Esperemos, jóvenes, que para la siguiente clase activen su micrófono y todo. En otras materias le piden cámara, yo solamente le pido micrófono para participar. Para ver que están atendiendo la clase. Vamos a ver, Fernando Meyer, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es su idea? Porque este programa lo corre cualquiera que no sea superusuario, ¿no? Pero queremos que lo corra un superusuario, que el que va a habilitar el flash sepa la contraseña del superusuario. Vamos a ver, a Meyer. No sabría decir la manera de información. ¿Cómo no sabría? Ya vimos eso. A ver, Cristian tercero. Ahorita le toca a Juan Burgo. Ya. ¿Qué dice el Cristian? Vale, permiso, Juan. ¿Saben qué, jóvenes? ¿Saben qué? Creo que estoy hablando en vano. Mejor háganlo, cópienlo ese código y pruébenlo mejor, ¿ya? Por favor. Sí, porque hay varios que no han hecho, no le entienden, ¿ya? Háganlo mejor en su máquina y háganlo como le dije, que lo corra el superusuario, ¿ya? Déjelo ahí, Limber, listo, se ganó un punto a favor. ¿Ya? Ingeniero, cualquier superusuario, o sea, digamos, hay tres o dos. Claro, cualquier superusuario, digamos, ¿no? Porque al poner su root, digamos, no... Claro. Pueden haber varios. El root, en este caso el root. Ya, ok. Solo el root. ¿Listo? A ver, los demás
trabajen jóvenes, le doy 5 minutos y comparten su pantalla al azar el que ha hecho este código. Tiene que funcionar, ¿no? No tiene que pedirle la cuenta del que no es superusuario, ¿sí? Otra forma sería loguearse con superusuario, ya y directamente correrlo el programa, ¿no? A ver, ustedes vean cómo lo pueden hacer. Como le dije, hay varias formas. Vean la forma más práctica, ¿ya? Los dejo trabajando, entonces, jóvenes. Al azar voy a escoger.
¿Será que el compañero puede dejar de compartir? Ahí está. Gracias. ¿Se puede ver? Sí. Lo que yo hice fue mover el archivo a Veamos el la, código fuente, a ver. como la ubicación. Código fuente. Ya. ¿Dónde está yendo? Sí. Es que ya está, ya no está dejando. A ver. Ahí está. Es el mismo, ¿no? Y ya no tiene el sudo. Solo le quitó el sudo nada más. Y, Claro, sí, a ver. y le aumenté el directorio, ¿no? Sí, ciérralo, a ver. Ahora estoy ahorita con un usuario normal. Ya, a ver. Córralo. Y la carpeta, el archivo está, bueno, para que ahora los privilegios, ¿no? Para que ahora solamente el propietario o alguien que pertenezca al mismo grupo de root. No puedo, ya estando con un usuario normal, para otros no tengo ningún privilegio, no puedo verlo, ni abrirlo, ni ejecutarlo. Entonces, si Ejecútelo. quiero... No queremos ver código fuente. ¿Cómo? SH. No vi. Claro, no lo deja, no permite. Ahora si ingreso con otro usuario que no sea el root, pero que sea también un usuario administrador, Claro, lo va a ejecutar. sí voy a poder ejecutarlo, sí. O la otra opción, deshabilitarlo. Ya eso es lo más sencillo que se pudo haber hecho, ¿no? ¿Alguien lo tiene de otra manera, jóvenes? Están muy participativos, ¿no? Bien, esperemos que les haya funcionado. Si no lo hacen funcionar, pues esperemos que lo hagan en su casa. Si no trabajan, pues ni modo. En su momento yo creo que practicarán. Bien, entonces tenemos acá ciertos programas que nosotros hemos visto. A partir de aquí, mire, ya vemos nosotros, bueno, la parte de menú, todo eso, es simplemente, bueno, ya le pasé un ejemplo completo, ¿no? Administración de usuarios con programas, ¿no? Cómo se crea, bueno, un menú, su menú, todo eso, ya le pasé ese programa, le dije que lo estudien, que lo prueben, ¿no? Entonces, toda la parte del repaso de administración de usuarios, administración de permisos, el manejo del equipo a través de comandos, todo eso ya es recordar solamente y aplicar programación en la shell. Esto que hemos visto, ya esto, bueno, esto que estamos acá viendo, es la programación de manejo de texto, ¿ya? Por ejemplo, se tiene ese programa, dice mostrar el contenido de un archivo de texto. Le digo nombre del archivo de texto, obviamente me lee, este es el nombre que me va a crear en tiempo de ejecución, me va a leer el contenido. Obviamente tengo que saber cuál es, en este caso el archivo está en esta variable, ¿no? Al decir while readline, me está leyendo la primera línea del archivo de texto, ¿sí? Y entonces al decir, bueno, lee la primera línea y toda esa línea se la manda a esta variable de tipo texto, obviamente, ¿no? Y luego imprimo esa línea. Ya imprimo esa línea. Para ir a la siguiente línea, ¿sí? Obviamente, ¿cuál línea? Del archivo, ¿no? Del archivo que estoy leyendo, ¿no? Con esta línea de comando pasa al siguiente. El puntero pasa a la siguiente línea, el puntero, la referencia, ¿no? Y acá nuevamente, como el puntero ya está en la segunda línea, lee la segunda línea y se lo manda a la variable línea.
¿ya? Entonces la variable línea ya tiene un contenido y acá lo imprime, ¿no? ¿Sí? Recuerden, el puntero está en la segunda línea. Con esto de acá, el puntero está en la tercera línea, o la referencia de memoria, perdón, ¿no? Porque en mi tiempo era puntero, ahora es referencia de memoria. Ya la referencia de memoria está en dirección de la tercera línea del archivo, ¿no? Bueno, lee acá, y como la referencia está en la tercera línea, esa tercera línea lee, luego imprime y así sucesivamente. Ya, muy sencillito, ¿no? Entonces, de esa manera yo leo ese archivo de texto, puede ser un TXT, puede ser lo que sea, ¿no? Con tal que tenga contenido tipo texto. ¿Listo? No creo que haya pregunta acá, sumamente básico, muy sencillo. Este de acá un poquito más interesante, ¿ya? A ver, vayan haciéndolo, cópienlo, jóvenes, no está en la plataforma esto, cópienlo y ahorita se lo explico. Ingeniero, Dígame. le comento que hice el anterior. Bueno, este que me funcionó, el que de ahorita me funcionó, pero hice el anterior, ¿no? El de verificar si es superusuario. Y bueno, lo hice sencillo, solo obtengo el ID del grupo a que pertenece y verifico si es cero. Pues, si es cero significa que es superusuario, ya sea root o algún otro. Ya, y después. Sí, no, porque me lo veo con root y puedo hacer, me salgo a uno que no es root y me puso un mensaje que diga no es superusuario. Ya, entonces su programa permite loguearse primeramente como superusuario. No, o sea, bueno, no entendí eso, pero, o sea, yo hago la verificación si es superusuario. No, ¿cómo lo corre el programa? No, Eh, no me explique código, ¿cómo funciona su programa? Ya, o sea, digamos que un usuario cualquiera entra y solo si ya está logueado como superusuario le deja hacer las operaciones de habilitar y deshabilitar sin el sudo, o sea, solo el change mock, y si no es superusuario no lo deja, se acaba el programa. Ya, no permite loguearse, el programa dentro de su código no permite loguearse. Ah, no, Tiene que estar bueno, logueado como superusuario ya. sí, como algunos de los superusuarios. Sí, es lo mismo que el anterior, casi con alguna cosa Sí, que acomodó, digamos, ¿no? sí, son pocas líneas, ¿no? Eso más que contar. Ya, listo, está bien. Veamos, jóvenes, este código. Fíjense que dice verificar si existe un usuario creado buscando en el archivo PADWD. Búsqueda, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, yo tengo el usuario Edwin, tengo el usuario Bruno, creo. Ya, ese es el nombre del usuario, ¿sí? No estamos hablando de archivo. El anterior era, leí el contenido de un archivo, ¿no? En este caso me pide el nombre del usuario. Aquí está, este es el nombre del usuario. Este de acá, grep, este comando sí o sí se lo tiene que aprender. Es muy importante el grep. ¿Ya? Hace una búsqueda. Esta es la ruta del archivo de donde va a buscar. Entonces, este es el archivo de texto donde va a buscar, que ya lo conocen ustedes, ¿no? ¿Qué va a buscar? Esta palabra va a buscar en las diferentes líneas de este archivo. Si pidió una coincidencia, si pidió esta palabra
la pilló en este archivo, ¿sí? Entonces va a decir usuario encontrado. Obviamente, si no hay ninguna coincidencia de este nombre del usuario o de este usuario en este archivo, obviamente va a decir que no, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que hace el comando grep. Entonces hace búsqueda. Esta es la palabra que se va a buscar en este archivo, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, lo corren y ponen, si no hay ni un usuario, obviamente le vamos a dar este mensaje, ¿no? Lo pueden hacer funcionar creando un nuevo usuario o iconos que ya están, ¿no? Para que verifiquen de ambas maneras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? No, está sencillo, ¿no? Ingeniero, una consulta, disculpe. A ver. Lo que pasa es que yo quería verificar cuáles eran todos mis usuarios administradores y le di buscar 2.0, 2.0, ¿no? El ID y el grupo. Y así Ya. me aparecieron todos los administradores. Claro. Usted nos había dicho que eso era peligroso, que se sepa cuáles son los administradores. ¿Es una forma de cambiar eso? Pues no hay forma como cambiar, pues porque el archivo es de configuración, no tiene que ser 0 para reconocer. Si usted le cambia, pues no hay cómo, tiene que ser 0. Todos los administradores, todos los superusuarios en el sistema Linux, sus identificadores de grupo y del usuario son 0, ¿no? No hay cómo cambiarlo. Estamos leyendo el archivo acá, ¿no? Entonces, o sea que este sería un paso necesario si es que yo quiero tomar control de un equipo. ¿Cómo dice? O sea que si yo quiero tomar control de un equipo, sería esta forma de buscar cuáles son los administradores con el archivo. Claro, usted lo busca, claro, si quiere hacer lo que me está diciendo, quiere buscar los administradores, ya su identificador sea 0, ¿no? Y de eso filtra cualquiera, porque le va a mostrar, pueden haber varios, ¿no? De esos cuales, entonces tiene que ser doble coincidencia. grep, tanto, grep, digamos, ¿no? Doble coincidencia, digamos, ¿no? Para que sea superusuario y también ese superusuario tenga tal nombre, digamos, ¿no? Gracias, quería que me confirme eso, muy amable. Ya. Listo, esto le ha funcionado, jóvenes, ¿no? ¿Sí? ¿Todos están siguiendo la clase? Sí, pero... Sí. Ya, bien. Acá hay un mensajecito. Ya, hay que comprarse micrófono, vale 10 pesos. Bien, a ver, veamos este otro. Le estoy haciendo hacer esto porque estos ejemplos no están en la plataforma, ¿ya? Verifica que existe un usuario. Se va al directorio donde se encuentra y lista todo su contenido. ¿Ya? Primeramente verifica si existe ese usuario. Mire, nombre del usuario que desea buscar. Ya, del usuario que desea buscar. Pongo acá el nombre. Yo ya sé que ese usuario, que la carpeta de ese usuario está en el directorio home. Yo ya sé eso ya. ¿Sí? Entonces, esa referencia del nombre del usuario, de la ruta donde se encuentra ese usuario buscado, lo guardo en la variable dir. ¿Sí? Entonces, si existe este directorio,
esta verificación dice si existe. La D es para verificar que este es un directorio, D de directorio, ¿no? ¿Existe realmente este directorio? ¿Sí? Este es el directorio y esta es la verificación que está verificando que existe el directorio. ¿Ya? Entonces, si existe ese directorio, ya dice el mensaje, directorio existente. Por favor, muteen ya ese micrófono que está sonando. Entonces, si existe ese directorio, entonces dice el mensaje directorio existente y se va a ese directorio, mire, con CD y luego le hace un tree, ¿no? ¿Ya? Lista todo su contenido de ese directorio, ¿sí? Al decir CD, está haciendo toda esta ruta, ¿no? ¿Sí? CD y todo esto se va a ir a ese directorio, ¿no? ¿Ya? Y luego lista su contenido. Obviamente, si esto que puso, por ejemplo, acá Home puso cualquier otra cosa y no existe ese usuario, obviamente que esto va a dar falla, ¿no? Y acá también no va a existir y va a decir no existe el directorio. En pocas palabras, si existe el usuario, está listando todos sus archivos de ese usuario. Eso es lo que hace este programa. Ingeniero, entonces el guión D verifica solamente directorio, este es el directorio. ¿Cómo? En el if, el guión D verifica si es un directorio válido o si ese directorio existe, pero solamente para directorios, ¿verdad? Sí, por eso está la D de directorio. ¿Ya? Gracias. Ingeniero, esto funcionaría solo si al momento de crear el usuario le dejamos el nombre del documento predeterminado, ¿no? ¿Cómo dice? Lo que pasa es que cuando uno crea el usuario podemos cambiarle el nombre del documento, de la carpeta de documentos. Entonces funcionaría solo si dejamos el nombre predeterminado. Sí, esto está haciendo sí, exactamente. Esto está haciendo referencia al nombre de la carpeta del usuario. ¿Sí? Al nombre de la carpeta del usuario. Tiene razón que cuando yo creo el usuario se crea una carpeta con ese mismo nombre, ¿no? Así no tendría que cambiarlo, ¿no? Gracias. Con una doble verificación ya. Fíjense, mire el nombre del usuario y si existe la ruta, ¿no? Es un AND, ¿no? El usuario existe y también el directorio. Es decir, que ese usuario está dentro de ese directorio. No es lo mismo que el anterior, solamente con una verificación. ¿Ya? Sáquenle una fotito ahí para que lo hagan en su casa o dupliquen el anterior archivo y hagan su cambio.
¿El guión N es solamente para una palabra? Como palabra es lo mismo que el anterior, solamente que está verificando que existe el directorio y existe el usuario. Ah, ya. Entonces el guión N es para el usuario. ¿Sí? Ah, ya. Bien. Este otro caso, fíjense, verifica si el usuario actual es el logueado. Hay varios usuarios, ¿no? Y siempre tiene que estar logueado uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el logueado? Leemos el nombre del usuario, ¿sí? Y decimos, este es el parámetro que me permite saber si es el logueado, ¿no? Este es el parámetro del usuario logueado. Entonces, esta es la variable que indica que el usuario está logueado, que la está igualando con el nombre del usuario leído, ¿no? Si es igual, ya el usuario es el actual logueado, ¿ya? Entonces, la variable user es que me permite obtener el nombre del usuario que está logueado.
Bien, jóvenes. En la clase anterior le he dejado un ejemplo, ya, de donde le lancé la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lancé la pregunta y la respuesta, le lancé el enunciado? Al grupo de WhatsApp se lo mandé. Pregunta y respuesta relacionado a este tema que avanzamos, ¿sí? Manejo de cadenas y archivos, ¿no? Esa pregunta está diciendo que tienen que buscar, dado el nombre de un archivo, hay que buscar a qué grupo pertenece, ¿ya? ¿Cuál es su código del grupo? ¿Ya? Otro similar a ese pueden hacer dado el grupo de un, bueno, dado un grupo, verificar cuáles son los usuarios, ¿no? ¿Ya? Y mostrar la cantidad de usuarios que tiene ese grupo. ¿Ya? Listo, jóvenes, entonces eso ustedes ya lo pueden trabajar, lo pueden ir programando, ya tienen la base entonces. Si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos el día jueves, 8:30. Que tengan buenas tardes, jóvenes, nos vemos. Buenas Muchas noches. gracias.